Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, el día de ayer conocimos que Francis Castillo, bueno, ha sido sometido a una cirugía, a una artroscopia de menisco. Entonces vamos a analizar qué es lo que conlleva esto en clave selección y si, en caso de necesitarlo, quiénes pueden ser los sustitutos de Francis para la selecta. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo abajo en la cajita de los comentarios. Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. Bien, como le estaba diciendo, y vamos con la noticia primero, el día de ayer Francis Castillo posteó en su Instagram que se sometió a una artroscopía de menisco. Tenía un día de haberse sometido a este proceso, todo salió bien afortunadamente. Eso quiere decir que el 28 de abril es cuando fue intervenido. A falta de un informe más amplio sobre la gravedad de la lesión, ya sea por parte del club o del jugador mismo o incluso de la selección, pues Francis podría estar fuera entre 1 a 6 meses, hecho que no le permitiría jugar las eliminatorias y muy probablemente la Copa Oro. Insisto, esto depende mucho del dictamen que pueda generar club o selección, que al ser las fuentes oficiales de lo que pasa con el jugador, en teoría son las que deberíamos esperar para saber hasta qué punto vamos a tener que esperar a Francis Castillo. Lo mínimo para este tipo de intervenciones es de un mes, y si el 28 de abril estuvo lesionado, más o menos el 28 de mayo podría empezar nuevamente con los entrenamientos. ¿Qué quiere decir? Que esto complica el tener a Francis Castillo para los partidos posteriores en clave selección. ¿Cuáles son esos partidos? Bueno, los que estamos viendo en pantalla. El 31 de mayo se viene el primer compromiso o juego de la selección amistoso contra Guatemala, y de ahí para adelante, por lo menos lo que se sabe hasta ahora, todos van a ser juegos oficiales. 7 de junio, El Salvador visita a Anguila por las eliminatorias mundialistas, también por eliminatorias, pero el 10 de junio El Salvador recibe a Surinam. El 17 de junio arranca nuestra participación en la Copa Oro, donde enfrentaremos a Curazao. 4 días después, el 21, El Salvador se enfrentará a la H, a Honduras, y cerraríamos la fase de grupos de Copa Oro el día 24 de junio, cuando enfrentemos a la selección de la hoja de Maple, Canadá. Si en el mejor de los casos Francis Castillo llega a recuperarse justamente para 28 de abril, que como decimos, si es que para 28 de mayo, si es que fuese un mes de recuperación, eso significa que las eliminatorias, el amistoso y las eliminatorias prácticamente habría que darlo por perdido, porque recordemos que las convocatorias también se dan un tiempo antes, y yo creo que, siendo prudentes, estos 3 partidos sería mejor que Francis pudiese descansar, o en todo caso que estuviera con la selección, pero solo en etapa de recuperación. Y si en el mejor de los pronósticos es solo un mes, pues creo yo que sí se le podría incluir para Copa Oro. Son 2 listas diferentes, así que no necesariamente tienen el mismo tiempo. Y si no mal recuerdo, para Copa Oro se hace una prelista de, a veces suele ser 40, 50, 60 jugadores, entonces se le podría tener en cuenta para luego definirlo. Todo esto dependerá, insisto, de los tiempos que CONCACAF prevé para poder dar las listas oficiales, pero lo que yo sí creo que como mínimo debemos de suponer es que no lo vamos a poder tener para las eliminatorias mundialistas. Ojalá que se cumpla el mejor de los pronósticos y podamos tenerlo en todos los partidos disponibles, pero incluso aunque sea así, también hay que darle al chico un tiempo prudencial de recuperación, es decir, tampoco podríamos exigirle que regrese al mismo nivel en el que se fue. Teniendo esto en cuenta, yo creo que hay que empezar a valorar opciones, y es lo que vamos a hacer realmente en el video. Lo primero que vamos a tener en cuenta son los convocados habituales, es decir, aquellos que ya han formado parte de la selección de Bolillo Gómez o que están yendo constantemente en los microciclos y que pueden ocupar el lugar de Francis Castillo, que recordemos, Francis es extremo. Ok. Con eso en mente, los primeros 3 que obviamente hay que pensar son los 3 que están en selección nacional y que de hecho me parece por lo menos 2 de ellos van a tener su lugar casi seguro para las eliminatorias. Nathan Ordaz del LAFC, que es más que lógico que estará. Jairo Enríquez del Club Deportivo Águila, que tampoco veo manera que se le pueda sacar de la lista.
Y aunque yo entiendo que mucha gente no está de acuerdo con Santos Ortiz, y también entiendo los porqué de ello, pero ha sido convocado habitualmente, así que debemos de tenerlo en cuenta, por lo menos acá, en el preanálisis de esta situación. ¿Qué otros futbolistas convocados habituales podrían ser opciones? Bueno, aquellos que, aunque no han llegado a jugar en la selección realmente como extremos de forma inicial, pero que pueden ocupar la demarcación. Yo creo que de hecho que esta es la gran oportunidad de Rafa Tejada, que Rafa, recordemos que no había entrado en la primera convocatoria final para partidos amistosos, la lesión de Steven le terminó dando ese lugar y él jugó como delantero, pero en FAS demuestra como extremo que es un futbolista muy desequilibrante, y creo que por aquí sería lo más lógico, un jugador que ya ha estado en el proceso, que ya jugó con Bolillo y que encima se puede desempeñar en la posición. Pero luego hay otros también, Leonardo Mengíbar de Alianza, que aunque ahora mismo juegue más como media punta, pero él es un extremo natural. Elvin Alvarado, que es el nuevo convocado de Isidro Metapán. Yo creo que por nivel a lo mejor no es el más indicado, pero oye, es un perfil de extremo, y de hecho es un perfil de extremo rápido, a lo Francis Castillo. No digo que sea igual, que tiene características similares. Y por otro lado está Jefferson Valladares, que aunque en la selección ha llegado como lateral derecho, pero todos los que les conocemos y le vemos jugar en la liga sabemos que él es extremo natural, y que de hecho en Municipal Limeño como extremo suele destacar. Por supuesto, estas son las opciones lógicas que han estado dentro del proceso, pero ya que hay un futbolista lesionado, creo que también hay que ampliar horizontes y tratar de entender qué futbolistas legionarios o salvadoreños en el extranjero pueden ayudar en esta situación. Para mí la opción más lógica es la de Mayer Gil, porque aunque no es exactísimamente la misma, el mismo tipo de jugador, pero tienen muchísimas más similitudes. Quizás lo de Francis Castillo por tema de biotipo físico es un poquito más potente, pero lo de Mayer Gil lo veo igual, que es un extremo muy desequilibrante, quizás más regateador que Francis, pero con mucha rapidez, con mucha chispa y picante en los últimos metros. Entonces creo que el jugador de la Alianza de Colombia, sobre todo ahora que ha vuelto a jugar y que de hecho está acumulando varias titularidades consecutivas, es el que más sentido me hace para poder sustituir a Francis Castillo en la plantilla. Por otro lado, hay otras opciones en el extranjero como Joshua Pérez, que aunque no es extremo natural, pero es un futbolista versátil en las posiciones de ataque y que se podría terminar adaptando. El jugador del Kodwica de la segunda división de Polonia, que ya marcó su primer gol, que está siendo titular constante y que está en esa pelea por tratar de salvar al equipo y que se mantenga de hecho en la segunda división. Amando Moreno es otra de las opciones lógicas, que ha tenido un proceso quizás más amplio en selección nacional. Ahora mismo está en el Paso Lokomotiv, ha arrancado bien la temporada con 3 goles y 3 asistencias, si no mal recuerdo, en la segunda división de Estados Unidos. Y bueno, yo creo que está en un buen ritmo competitivo, parecido a lo de Marlon Vargas. Quizás lo de Marlon Vargas para mí más media punta o falso 9, pero ya en su momento en Colorado Rapids jugó mucho de extremo, así que es una posición que conoce. El futbolista que hoy día tiene 2 goles, 2 asistencias en Nuevo México United, también en la segunda división de los Estados Unidos. Y finalmente Dustin Corea, que aunque Dustin no está siendo titular indiscutible, pero alterna algunas titularidades, tiene varios tantos ya, tiene 3 tantos y 3 asistencias Dustin en esta campaña, lo cual no está mal, entre Liga y Copa jugada en Nicaragua. Está en un club exigente del país Nica, que de hecho es titular y va a jugar semifinales en el torneo Clausura 2025. O sea, está expuesto a una demanda de exigencia bastante interesante, y encima aportó recientemente en el clásico contra Dirianken. O sea, es un futbolista que se le puede tener esa confianza, aunque no es extremo natural, pero se puede adaptar a la posición. Y finalmente, porque el profe ha dicho que la liga local es la base de la selección. Luego yo sé, podemos discutir si esto está bien o está mal, que esto ya queda a criterio de cada quien, pero el profe lo ha dicho con sus palabras: la liga local es la base de la selección. Por lo tanto, no podemos dejar de tener en cuenta, o de tener en mente por lo menos, a jugadores de la liga salvadoreña que podrían de hecho ayudar a la selección, que podría tener sentido que se convoquen a la selección. Aquí, por ejemplo, los 2 perfiles que más lógicos se me hacen, no solo por ser jóvenes igual que Francis Castillo, sino porque creo que son los que más vale la pena alimentar en este ecosistema selección, pensando en el futuro, sobre todo a medio y largo plazo,
son Nelson Díaz de Firpo y Ricardo Villatoro de Club Deportivo Águila. Probablemente de toda esta camada de juveniles que ha ido saliendo desde el torneo anterior, los dos mejores extremos, siendo el Chicharito Díaz un futbolista muy picante, muy atrevido hacia adelante, de desmarque, que cada vez mejora en el tema asociativo también, y que aunque ha decaído en la segunda vuelta, pero es apenas un puntito como mucho, o sea, sigue siendo un jugador importante en Firpo. Y Ricardo Villatoro, que creo que en este segundo torneo donde se le está dando la oportunidad, está ganando galones y demostrándole a Daniel Mesina que debe ser la principal opción como jugador juvenil para el equipo. Ha anotado un par de ocasiones en el torneo también, o sea, son dos jugadores que empiezan a generar cifras e insisto que tiene sentido. Quizás lo de Villatoro bastante mejor asociándose que Nelson Díaz, y con más medición de timings para saber cuándo debe de profundizar y cuándo no. Chicharito es más vertical. No digo por esto que uno sea mejor que otro, simplemente son cualidades diferentes que los hacen buenos extremos a ambos. Y después están las dos opciones más experimentadas, digámoslo así entre comillas. Juan Carlos Portillo, que ha sido seguramente el mejor extremo de este clausura 2025 en El Salvador, siendo el máximo asistidor de hecho del campeonato. Y por otro lado, Javier de Jesús Fermán, que aunque no ha sido titular indiscutible con Limeño, pero cada vez que ingresa realmente suma muchísimo. Es el jugador 12 de la plantilla, te juega como delantero, te juega como extremo. A mí me gusta más como delantero, pero hey, ya que ha jugado de extremo podemos tenerlo en cuenta también. Tiene 5 anotaciones en el torneo, o sea, no está mal, porque recordemos al final que Francis es un jugador revulsivo, entonces no necesariamente tiene que ser un súper jugadorazo, pero sí alguien que cumpla con esas condiciones de revitalizar al equipo, darle un poquito más de energía cuando la situación lo demande. Ahora les toca a ustedes, de las opciones que di o de alguna otra que ustedes consideren que puede aportar y que yo no he tomado en cuenta, les toca elegir quién creen que podría ser un posible sustituto de Francis Castillo en caso de necesitarlo. Déjenlo abajo en los comentarios. Espero que les haya gustado. Si es así, dar like y compartir para que más gente nos acompañe. Y si todo va bien, esta misma semana volvemos con más contenido. Suscríbanse para que el proyecto siga creciendo, por cierto. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.